tardes a todos. Mi nombre es Roberto Alonso, les voy a impartir el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 3. Hay pocos alumnos en este momento en la clase, pero ya medio de lo que vi de las personas que están inscritas en el curso, veo que hay bastantes alumnos que estuvieron conmigo el semestre pasado y algunos otros que no, pero por lo menos un par de caras nuevas por acá. Va a ser un gusto trabajar con ustedes. Los que ya están conmigo ya saben más o menos cómo funciona la cuestión. Este semestre no varía mucho la metodología. Y los que no han estudiado conmigo, ahorita que veamos el programa, más o menos vamos a explicar cómo se va a desarrollar la clase. Igual, quienes no han estudiado conmigo, bienvenidos. Esperamos que les guste la clase y podamos todos aprovecharla juntos. El programa que vamos a utilizar es este. Gracias. Entonces, dice por acá el curso, como ya dijimos, Derecho Procesal Civil y Mercantil 3. Ahí está mi nombre, la dirección de correo electrónico mía aquí en la universidad. Una dirección de Twitter, eso es, yo pongo ahí algunos mensajes de cuestiones muy puntuales que son importantes. Si usan este medio de comunicación, les recomiendo que pues sigan esta cuenta. Por ahí de vez en cuando hago algunas publicaciones pues por la misma extensión no es un gran mensaje porque se publica, pero algo que considero importante resaltar de lo que se ha visto en clase. Luego hay una dirección de YouTube, eso es porque las clases las grabo y luego las subo a YouTube por si alguien tiene alguna duda, no pudo venir ese día o si ustedes quieran, ahí van a estar disponibles siempre, aproximadamente un par de días después de la clase se sube. El horario, martes a la segunda hora, jueves a esta hora, siempre en este salón, y por ahí ya saben ustedes cuáles son los requisitos del curso, que es el Derecho Procesal Civil y Mercantil 2, y este curso es prerequisito para el siguiente, que es el 4. Descripción del curso. Dice el presente es un curso teórico práctico que el estudiante profundizará, en el que el estudiante profundizará en los conceptos doctrinarios y el manejo legal de los procesos de ejecución. La contribución de este curso para que los estudiantes alcancen el perfil de ingreso de la carrera radica en que el proceso civil es uno de los pilares del ejercicio profesional del abogado y el curso constituye una de las etapas en su formación en esta materia. La pertinencia del curso para la realidad del país radica en que como futuros abogados litigantes, jueces, etc., los egresados de esta universidad deben tener un adecuado manejo de las leyes procesales del país, incluyendo las que rigen el proceso civil, lo que se logra al haber aprobado todos los cursos de Derecho Procesal Civil y Mercantil. En el curso se abordarán dos ejes transversales de la facultad, que son ética, responsabilidad social, investigación y derechos humanos, haciendo aplicación de los mismos conforme a los temas y casos tratados en clase. Objetivo que al finalizar el curso los estudiantes estén en capacidad de aplicar adecuadamente las normas que rigen los procesos de ejecución. Objetivos específicos: que el alumno conozca los procedimientos relativos a los procesos de ejecución, que pueda distinguir las etapas procesales así como su objeto y finalidad, que adquiera los conocimientos técnicos para la redacción de memoriales, actas y resoluciones judiciales en los procesos de ejecución, que desarrolle su razonamiento lógico jurídico para la resolución de casos y aplicación de la ley ejecutiva civil. Las competencias perseguidas: capacidad de distinguir entre los distintos procesos de ejecución, capacidad de determinar el procedimiento de ejecución aplicable a un caso que se plantee, capacidad de redactar el memorial necesario en función del caso que se le plantee relativo a los procesos de ejecución y capacidad de establecer las etapas procesales de que se compone cada tipo de proceso de ejecución. Metodología, estrategias de evaluación e integración de la nota. En esta asignatura es muy importante la participación activa del estudiante, quien deberá mantener un continuo programa de estudio, lo cual permitirá desarrollar una discusión enriquecedora del conocimiento adquirido durante los periodos de clases. Aspectos importantes a tener en cuenta: el alumno que al iniciar el curso no haya leído completo al menos una vez el Código Civil, el Código de Comercio de Guatemala, Código de Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial y Ley de Tribunales de Familia, así como el expediente al menos un proceso civil de ejecución desde la solicitud inicial hasta la culminación de los procedimientos de ejecución, va a tener dificultades en el desarrollo del curso.
Se recomienda la lectura de este material en las 2 primeras semanas del curso. Es importante en este curso desarrollar la capacidad de crítica y autocrítica para poder mejorar el trabajo propio y diseñar estrategias ante los planteamientos de la contraparte. Deben aprender de sus propios errores y de los errores de sus compañeros. En este curso no buscamos que el alumno aprenda a repetir los errores de los demás y que simplemente aprenda a hacer un memorial que no sea rechazado por el juez. La idea es que el alumno aprenda a plantear sus gestiones buenas tardes con la mayor calidad técnica posible. El orden de los elementos en un memorial, las palabras que se utilizan, la redacción, etc. En algunas ocasiones es cuestión de estilo, pero en otras debe hacerse de alguna forma específica por alguna razón legal o de lógica jurídica. El alumno debe aprender cuando está en presencia de una u otra situación y actuar en consecuencia. No es permitido fumar ni hablar por teléfono en clase, esto incluye chat, mensajes de texto, etc. Aquí nos vamos a detener un poco. Para mí sí es bien importante que si están en el salón de clase, pues estén poniendo atención, por lo menos no distrayendo a sus compañeros ni a mí. Entonces, pues si necesitan contestar una llamada o algo, no tengo problema, pueden salir y contestarlo, pero si están aquí, por favor, poniendo atención y lo platican entre ustedes. La idea del curso no es que solo sea yo el que hable, pero sí que solo sea una persona la que esté hablando a la vez. Entonces, si ustedes quieren aportar algo al curso, tienen alguna experiencia sobre el tema que se esté tratando, tienen alguna idea, tienen alguna duda, tienen una diferente opinión de lo que se está expresando aquí, con mucho gusto, pero piden la palabra y se las concedemos. La idea es que no estemos 2 personas hablando al mismo tiempo. Luego, con todo lo anterior, ¿en qué lo podríamos resumir? En que yo sí soy bien crítico con el trabajo que hacen ustedes, pero no por la gana de fastidiar ni por la pura idea de criticar, sino porque lo que buscamos aquí no es simplemente que ustedes aprendan algo que medio les funcione en la práctica, o que aprendan las cosas igual de mal que vieron que alguien más las hacía en la práctica, sino que aprendan a hacer cosas bien. Entonces, buenas tardes. Entonces, por eso van a ver ustedes que en el camino hay correcciones que se les hacen, que muchas veces o casi siempre me toco con el tema de que el alumno dice, pero si lo que yo escribí, lo que me está corrigiendo es prácticamente lo mismo, pues parecería que sí, o tal vez en el lenguaje común sí, pero muchas veces en el lenguaje jurídico, que es lo que nosotros debemos manejar, pues tiene alguna especial importancia el tema de usar una u otra palabra, el escribir las cosas en un orden u otro, y entonces pues todo ese tipo de cosas las vamos a tratar de ir afinando durante el curso. Será altamente valorada la participación en clase. Eventualmente, a discreción del catedrático podrán asignarse puntos extra, pero lo que les decía, la idea no es que solo yo hable durante el curso, y pues toda la participación que ustedes quieran tener, sea planteando dudas, sea respondiendo preguntas que yo eventualmente voy a hacer durante el curso, emitiendo alguna opinión, es bienvenida. La asistencia puntual a clases es indispensable para la adecuada comprensión de los temas. No se otorgan puntos por asistencia, pero sí podrán bajarse puntos por inasistencias o llegadas tarde. No se aceptarán trabajos extemporáneos. El alumno debe estudiar los temas previo a su discusión en clase. Esto es bien importante. Aquí no se trata de que en la clase vamos a venir a que ustedes partan de cero a conocer los temas, sino ya deberían ustedes por lo menos haber leído algo antes de venir acá, como para que lo que tengamos más que un proceso de enseñanza de este lado, de aprendizaje del otro, sea una discusión que nos enriquezca a todos. Luego dice, en los exámenes no se permite consultar a los compañeros ni pedir leyes u otro material en calidad de préstamo, no solo hacerlo podrá motivar que se den puntos si se recoge el examen del alumno. En los exámenes tampoco se permiten instrumentos electrónicos como teléfonos celulares y otros similares. Su utilización dará lugar a que se saquen puntos si se recoge el examen del alumno. Los exámenes escritos deberán desarrollarse a máquina mecánica o eléctrica sin memoria. No se permiten computadoras, máquinas eléctricas con memoria o similares. Es importante también porque muchas veces los alumnos ya no tienen máquinas en su casa. Entonces por eso se les avisa desde el primer día de clases, para que si es necesario pues vayan viendo quién les presta una o se compra una para cuando vaya a ser necesario para los exámenes. Los exámenes normalmente son los sábados.
Entonces no son muchos sábados, básicamente como vamos a ver tenemos 3 exámenes parciales y un examen final, y normalmente serían los sábados, a no ser que por la forma en que vayamos desarrollando la clase decidamos otra cosa. Luego dice, tanto en exámenes como en trabajo se evaluará el lenguaje, la ortografía y la redacción jurídica. Bien importante este tema. Muchas veces la generación esta de ustedes pierde mucho el tema de la ortografía, se ven muchas faltas de ortografía en los trabajos, tal vez motivado por el hecho de que la costumbre de la computadora, que tiene el corrector ortográfico, etc. Pero pues aquí no van a usar ustedes computadora, por lo menos para resolver sus exámenes. Y sí es bien importante para cualquier profesional que tenga buena ortografía, pero sobre todo para un abogado. Cualquier otra profesión pues más o menos pasa a tener alguna falta de ortografía, pero en la nuestra no. Y entonces igual esto se toma en cuenta en las calificaciones. En la evaluación dice que el curso se aprueba con una calificación de 65 puntos sobre 100, que el estudiante debe cumplir con un mínimo de 75% de asistencia para tener derecho a evaluación final. La evaluación será permanente de acuerdo con las siguientes actividades: un examen parcial práctico sobre la ejecución vía de apremio, que lo vamos a tener cuando se finalice el tema, vale 20 puntos. Otro examen parcial práctico sobre el juicio ejecutivo de acción cambiaria, cuando se finalicen esos temas, también de 20 puntos. Y un examen parcial práctico sobre ejecuciones especiales de ejecución de sentencia, al finalizar esos temas, también con un valor de 20 puntos. Va a haber exposición de trabajos en grupo, según el avance de los temas, que vale 10 puntos. Aquí básicamente, igual que el semestre pasado, se trata de que vayan presentando ustedes algunos memoriales que les vamos a indicar en su oportunidad. Estos trabajos se asignan ya que ha pasado el periodo de modificaciones de la universidad, entonces más o menos a finales del mes de enero o principios de febrero les voy a decir qué trabajos son los que tienen ustedes que presentar. Y luego hay una evaluación final de 30 puntos. Los contenidos, como vemos acá, en este semestre todo versa sobre los procesos de ejecución. Entonces tenemos un primer gran tema de las generalidades, podríamos hacer, de los procesos de ejecución, luego el juicio ejecutivo, la acción cambiaria, las ejecuciones especiales, la ejecución en vía de apremio, la ejecución de sentencias y la ejecución colectiva. Desde ya les anticipo que este programa es un programa unificado que nos presenta la universidad para todos los catedráticos de este curso. Nos vamos a pegar al programa en lo que respecta a que vamos a tocar todos esos puntos durante el curso, pero no lo vamos a hacer exactamente en el orden que se plantea acá. Vamos a cambiar un poquito el orden, específicamente que antes de todos los demás procesos de ejecución vamos a ver la ejecución en vía de apremio. Solo vemos generalidades, entramos de una vez a la ejecución en vía de apremio. ¿Por qué la idea del cambio? Como vamos a ver cuando estemos desarrollando los temas, la ejecución en vía de apremio y el juicio ejecutivo tienen procedimientos que en muchas etapas se parecen, son los mismos. Y básicamente lo que diferencia a estos dos procesos de ejecución es qué pasa cuando el imputado quiere ejercitar algún mecanismo de defensa. Entonces varía qué mecanismos de defensa son los que tiene a su alcance, qué trámite se le da a esos mecanismos de defensa, cómo se resuelven esos mecanismos de defensa. En el juicio ejecutivo obviamente la discusión es más amplia. Entonces el programa, como lo tienen ustedes en sus manos, está pensado más o menos por la idea de decir, como el juicio ejecutivo es lo más amplio, pues sería conveniente ver primero el juicio ejecutivo y luego la ejecución en vía de apremio. Lo que hacemos es quitarle algunas etapas. En esta clase lo vamos a tomar desde otro punto de vista, en el sentido que la ejecución en vía de apremio es el procedimiento básico, así lo contempla el código, y luego para el juicio ejecutivo lo que hacemos es agregar algunas etapas, y al final de cuentas el resultado es el mismo. Como les digo, vamos a ver todos los temas durante el semestre. La calendarización es el siguiente, es un calendario tentativo del desarrollo de los temas durante el curso. Lo más importante es avanzar a un tema hasta que el anterior haya sido principio, porque el calendario está sujeto a modificaciones según las necesidades del curso. Entonces, este es un puro calendario tentativo. Sobre todo, muy probablemente vamos a variar. Aquí según este calendario están
planificados los exámenes parciales como para hacerse en días normales de clase. Como les decía, lo más seguro es que los hagamos el sábado. ¿Quién no tiene problema? Gracias. Gracias. Referencias bibliográficas y bibliográficas complementarias. En este curso no hay libro de texto. Pueden usar, si quieren usar libro de texto, pueden usar cualquiera de todos esos. Es siempre recomendable tener algún libro de texto a mano para profundizar en algunos temas o resolver algunas dudas, pero pueden usar el que ustedes quieran. No hay un libro específico asignado por la cátedra y pues básicamente este curso, por lo menos para efectos de calificación, es un curso práctico. Entonces lo que puedan ustedes consultar en doctrina les va a servir, como decíamos, para profundizar en los temas o para resolver dudas, pero no hacemos propiamente preguntas de doctrina en los exámenes ni cosas parecidas. Leyes obligatorias, es así, siempre todos los días de clase, las que están aquí, la Constitución, el Código Civil, Código de Comercio de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial, Ley de Tribunales de Familia. Y con eso estamos. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues entonces, nuevamente bienvenidos al curso y vamos a empezar a tocar los temas. Este, como decíamos, es un curso en el que lo que se ve son los procesos de ejecución. Y este tema de los procesos de ejecución, básicamente, a lo que obedece es aquella gran clasificación de los procesos que los divide en procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Y se recordarán ustedes que por ahí algunos dicen que sí, algunos dicen que no existe una tercera categoría que es la de los procesos cautelares. Independientemente de qué opinemos respecto a los procesos cautelares, si son una tercera categoría o no, lo cierto es que sí, todos los autores coinciden en reconocer esa distinción entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Procesos de conocimiento, los que ustedes ya vieron, que en nuestro medio son el ordinario, el sumario y el oral, en los cuales básicamente de lo que se trata es de que el juez defina una controversia. Si no está claramente definido si a quién de las partes le corresponde un derecho, o si existe o no existe la obligación, o si no existe, o si existe o no existe el derecho que alega el actor. La idea del proceso de conocimiento es que luego de los trámites respectivos el juez emite un pronunciamiento y diga pues, tiene razón el actor, tiene razón el demandado, existe o no existe la obligación, existe o no existe el derecho. En los procesos de ejecución, que es lo que vamos a ver acá, de lo que se trata básicamente es de buscar la efectividad de un derecho que ya está reconocido en un documento al cual la ley le atribuye la categoría de título ejecutivo. Y eso lo que quiere decir es que teniendo el documento la categoría de título ejecutivo, ya no vamos a discutir si existe o no existe la obligación o el derecho, ya no vamos a discutir quién tiene o no tiene la razón, eso ya está definido, y lo único que vamos a hacer llevar a cabo son ciertos trámites para que por medio de la autoridad del juez se obligue al ejecutado a cumplir con esa prestación que está contenida en el título ejecutivo. Pues obviamente sujeto a las posibilidades de defensa que tiene el ejecutado y que eventualmente podría liberarse de la ejecución, pero el objeto primario del proceso de ejecución es ese, que se haga efectiva la obligación o el derecho que está contenido en ese documento al que la ley le atribuye la categoría de título ejecutivo. Entonces, dentro de los procesos de ejecución hay dos elementos que son importantes. El primero, lo que ya mencionábamos, el título ejecutivo. El título ejecutivo es pues un documento que, como decíamos, al cual la ley le atribuye la especialidad de que en el derecho o la obligación que está contenida en ese documento, la ley considera que está
revestido ya de una certeza jurídica que hace innecesario entrar a discutir. Entonces, en virtud de eso, ya no necesitamos un pronunciamiento sobre el asunto que ocurría en los procesos de ejecución, sino que, en los procesos de conocimiento, sino que lo que hacemos es nada más buscar el cumplimiento obligatorio de esa obligación o la efectividad de ese derecho. Los títulos ejecutivos están taxativamente establecidos por la ley y la ley nos va diciendo, según el título ejecutivo que tengamos, qué proceso de ejecución es el que corresponde. Conforme vayamos desarrollando los temas, vamos a ver que la ley tiene un listado de documentos a los cuales les atribuye la categoría de título ejecutivo para la ejecución en vía de premio, otros documentos que sirven de título ejecutivo para el juicio ejecutivo, otros más para las ejecuciones especiales y otros más para la ejecución de sentencias, que básicamente son las sentencias. Entonces, pues están taxativamente establecidos, no nos podemos inventar títulos ejecutivos adicionales a los que ya reconoce la ley. Y luego, y siempre haciendo esta distinción entre los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución, tal vez como una cuestión general podríamos decir que los procesos de ejecución son un poco más fáciles de conocimiento, desde el punto de vista de que el análisis previo que debe hacerse para poder hacer el planteamiento de una demanda no es tan profundo ni permite tantas opciones como un proceso de conocimiento. Todo proceso, sea de conocimiento, de ejecución o de lo que ustedes quieran, implica llegar de un punto de partida a un punto de destino. El proceso de lo que se trata es pues, ese camino que vamos a recorrer para llegar de un punto al otro. Cuando el planteamiento que debe hacerse es de un proceso de conocimiento, pues el tema es que para empezar ni siquiera sabemos cuál es el punto de partida. Y ese es el primer análisis que debe hacerse, con base en la situación de hecho que está dada, en dónde estoy parado, es decir, qué derechos tengo, en qué situación jurídica me encuentro, y esa determinación me va a permitir establecer cuál va a ser mi punto de destino, y según el caso que se presente, el punto de destino podría ser uno específicamente establecido o podría yo tener distintas opciones. Y entonces, eso es las respuestas a estas interrogantes en los procesos de conocimiento me las da casi en la totalidad de los casos el derecho sustantivo. Un análisis del derecho sustantivo, yo sé cuál es mi situación jurídica actual, con ese mismo análisis del derecho sustantivo sé, partiendo de esta situación jurídica, hacia dónde puedo llegar, si tengo solo una opción, si tengo varias, cuál de esas es la mejor. Y entonces, ya que definí el punto de partida y el punto de destino, pues entonces con el derecho procesal determino cuál es el camino que tengo que seguir, que siempre es uno. Si ya establecí el punto de partida y el punto de destino, solo puedo seguir un camino procesal, y el seguir un camino erróneo implica graves consecuencias, especialmente que me podrían rechazar la demanda, o peor todavía, la podrían admitir para su trámite, que tramitáramos todo el proceso para que al final, al llegar a sentencia, el juez me dijera que no puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque la vía procesal fue errónea. Y luego, ya decidiendo cuál es el camino que debía seguirse, pues con el derecho procesal, pues vamos viendo cómo avanzamos en ese camino, que son las distintas etapas procesales que vamos a recorrer. Con los procesos de ejecución es distinto, porque con los procesos de ejecución, como tengo este título ejecutivo, un análisis adecuado del título ejecutivo ya me dice cuál es mi situación jurídica actual, ya me dice cuál es el punto de destino al que tengo que ir, y además me dice cuál es el camino que tengo que recorrer, porque cada documento que tiene la categoría de título ejecutivo solo puede servir como título para un proceso de ejecución. Un documento solo puede servir como título ejecutivo para un juicio ejecutivo, o para una ejecución en vía de premio, o para una
ejecución especial o para una ejecución de sentencia. Entonces no hay mucho donde perderse ahí. Incluso cuestiones en donde parecería que el mismo título ejecutivo me permitiría acceder a más de un proceso de ejecución. Ejemplo típico, cuando lo que estoy ejecutando es un crédito garantizado con hipoteca. Cuando estoy ejecutando un crédito garantizado con hipoteca, ustedes saben, la hipoteca se constituye en una escritura pública. Y entonces, si vamos a ver el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice: procede la ejecución en vía de prueba cuando se piden virtud de los siguientes títulos. Y dice: inciso tercero, créditos hipotecarios. Pero luego el 327, si lo vemos, dice: procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Inciso primero, los testimonios de las escrituras públicas. Entonces decíamos, la hipoteca se constituye en una escritura pública. Entonces, al mismo tiempo, tengo un crédito hipotecario, tengo un testimonio de una escritura pública. Entonces, si no hiciéramos un adecuado análisis del tema, o si no hubiéramos en este momento que no hemos estudiado los procesos de conocimiento, parecería que ese mismo documento me podría servir para ir a la ejecución en vía de prueba o para ir al juicio ejecutivo. En realidad no es así. En realidad, en ese caso en particular, que es un testimonio de una escritura pública, pero en la cual además está contenido un crédito hipotecario, lo que hago siempre es ir a la ejecución en vía de prueba. No puedo ir al juicio ejecutivo y decir: por alguna razón no me interesa la vía de apremio y quiero ir al juicio ejecutivo. No se puede. Tengo que empezar siempre por el procedimiento, entre comillas, más expedito, en este caso, de la vía de apremio. Entonces, si fuera un contrato de mutuo, pero que no tenga garantía hipotecaria, que se celebra una escritura pública, entonces sí, con base en el inciso primero del artículo 327, acudo al juicio ejecutivo. Y decíamos pues que hay dos temas muy importantes en los procesos de ejecución. Ese del título ejecutivo es uno, y el otro es el del patrimonio ejecutable. Esto del patrimonio ejecutable, básicamente de lo que se trata es que, en líneas generales, con el proceso de ejecución, lo que buscamos es, como hemos dicho ya varias veces, hacer efectiva una obligación que está contenida en ese documento que se llama título ejecutivo, al cual la ley ya le reconoce un alto grado de certeza jurídica. Entonces, si lo que quiero es que se haga efectivo ese derecho, pues, como vamos a ver en los procesos de ejecución, normalmente la obligación cuyo cumplimiento se busca es una obligación de pagar una suma de dinero. Y aún aquellas obligaciones que son distintas a eso, una obligación de dar, de no hacer, etc., eventualmente, como vamos a ver cuando llegue ese momento, podrían traducirse en la obligación de pago de una suma de dinero, si es, por ejemplo, que lo que yo pretendo es que me entreguen una cosa y luego resulta que la cosa ya no existe. Entonces, siempre regresamos al tema del dinero. Y entonces, el proceso de ejecución no puede culminar si no hay un patrimonio suficiente, sea dinero en efectivo, un vehículo para cargar, un carro para cargar, etc., con el cual hacer efectivo el cumplimiento de esa obligación. De hecho, los procesos de ejecución no terminan si no hay un patrimonio suficiente, se paraliza. En la ejecución en vía de apremio, pues, todos los procesos de ejecución los vamos a ir desarrollando uno por uno, pero en la ejecución en vía de apremio, pues ese es un puro proceso de ejecución, unos procedimientos de ejecución. Entonces no puede seguir avanzando los procedimientos si no tengo un bien sobre el cual hacer efectiva la obligación. Y luego en el juicio ejecutivo, que como vamos a ver, tenemos una fase que se podría llamar, o que algunos llaman de conocimiento, y en el cual se llega a dictar una sentencia. En la mayoría de casos ni siquiera el juez llega a dictar sentencia si no existe
pues ya un patrimonio sobre el cual hacer proceder la ejecución. Muchas veces pues uno pudiera pensar, si es un juicio ejecutivo, pues a lo mejor debería seguir el proceso por lo menos hasta llegar a sentencia, y luego de la sentencia en adelante ya veremos si hay o no hay patrimonio. Pero en la mayoría de casos, aunque la ley no tiene una disposición expresa al respecto, en la mayoría de casos pues ni siquiera dicta sentencia si no hay un patrimonio suficiente, porque la ley, aunque no lo dice de forma expresa, parecería sugerir que sí es necesario el haber embargado ya algo para poder dictar sentencia en el juicio ejecutivo. Es el artículo 332 del Código Procesal Civil Mercantil. En el cuarto párrafo, además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor. Entonces, si en la sentencia el juez se tiene que pronunciar si procede a hacer este trance y remate con los bienes embargados, la lógica me dice que tiene que haber bienes embargados, siguiendo esta norma y el principio del patrimonio ejecutable. En la mayoría de casos el juez, como decíamos, no dicta sentencia si no hay un patrimonio suficiente que pueda responder a la obligación. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, los procesos de ejecución básicamente los podríamos clasificar en dos grandes grupos: las ejecuciones singulares y las ejecuciones colectivas. La distinción entre ejecuciones singulares y ejecuciones colectivas no está en función de cuántas personas intervienen. Es decir, recordarán ustedes que, regresando a los procesos de conocimiento, en un proceso de conocimiento tiene que existir un actor, tiene que existir un demandado, como mínimo para que exista el proceso. Pero pueden darse casos en los cuales existe más de un actor, más de un demandado, o más de uno en ambos poderes de la relación procesal. Y eso se conoce como el consorcio. Entonces, en los procesos de ejecución puede pasar exactamente lo mismo, pero el decir ejecución singular o ejecución colectiva no es que la singular sea cuando solo hay un ejecutante y un ejecutado, y la colectiva cuando hay más. En la mayoría de casos, aun cuando exista pluralidad de personas, sea ejecutantes o ejecutados, seguirá siendo una ejecución singular. Entonces, ¿de qué se trata la ejecución singular? La ejecución singular, de lo que se trata es que existe una o varias obligaciones claramente determinadas reclamadas por uno o varios ejecutantes claramente determinados. Y eso es lo que la separa de los procesos de ejecución colectiva, porque en la ejecución colectiva decíamos que en estas existe una o varias obligaciones claramente determinadas, reclamadas por uno o varios ejecutantes claramente determinados. A diferencia de esto, en las ejecuciones colectivas muchas veces no existe una determinación exacta de cuántas y cuáles obligaciones existen, ni cuántos y cuáles acreedores existen. Entonces, digamos, si yo celebro un reconocimiento de deuda en el cual me reconozco deudor de todos ustedes y lo hago en una escritura pública, ese documento, el testimonio de esa escritura pública, como platicábamos hace un momento, tiene la categoría de título ejecutivo y ustedes podrán iniciar un juicio ejecutivo en mi contra. Aunque comparecieran todos ustedes juntos a promover el juicio ejecutivo en mi contra, que estamos hablando de 12 o 15 personas, de todos modos esa sería una ejecución singular. Lo que se está reclamando es una obligación en particular y está claramente determinado que los acreedores son ustedes 15. Ahora, en los procesos de ejecución colectiva no ocurre así. En los procesos de ejecución colectiva, de lo que se trata es que existen tantas obligaciones y en principio se supone que el deudor no puede responder de todas ellas,
Lo que se hace en pocas palabras es convocar, bueno, todo el que se considere acreedor de esto, venga para acá, exponga cuál, según él, es la acreeduría que tiene en contra de esta persona. Luego vamos a agarrar todos los bienes de esta persona, los vamos a meter en un bolsón y los vamos a repartir en proporción a las acreedurías que todos estos tienen. Es, por supuesto, dicho en palabras muy sencillas, que luego vamos a desarrollar conforme veamos el tema, pero esa es la distinción entre ejecuciones singulares y colectivas. No la cantidad de personas ni la cantidad de obligaciones, sino el tema, sobre todo, de la determinación de esas personas o no. Incluso la ejecución colectiva podría ser, si se dan los presupuestos correspondientes, podría ser iniciada solo por una persona, pero se dan esos presupuestos que la ley establece como para suponer que el patrimonio del ejecutado no va a poder responder de las obligaciones que existen a favor de todos los que pudieran llegar a ser acreedores. Y entonces ya lo que vamos a buscar no es cumplir totalmente la obligación como pasa en las ejecuciones singulares, sino cumplirla proporcionalmente en función del patrimonio que se logre determinar que existe a nombre del ejecutado. ¿Qué decir? Solo, por ejemplo, así con los bancos. Ajá. Digamos, cuando ellos están, ya no pueden. En ese caso, la gente está determinada, o podría ser también alguna colectiva. Lo que pasa, perdón, es que con los bancos funciona distinto, porque con los bancos, la ley de bancos y grupos financieros establece primero, ya cuando definitivamente, porque los bancos están sujetos a una supervisión de la superintendencia de bancos, entonces pues la superintendencia va viendo que el banco tenga suficiente patrimonio para responder a sus obligaciones y les fija plazos, etc. Pero cuando ya se llegó al punto en el que se estableció que definitivamente se supone que la operación ya no es sostenible, entonces primero se hace lo que la ley llama una exclusión de activos y pasivos. Quitan todos sus activos al banco, tratan de responder primero administrativamente, digamos, ante todos los cuentavientes y demás personas, y ya luego los acreedores normales, digamos, del banco, los que no son consecuencia de su operación bancaria, como por ejemplo, supongamos que el banco estaba construyendo un edificio para sus oficinas, contrató una constructora y esa constructora no le había pagado, además contrató los servicios profesionales de ustedes, le debe 1 millón de quetzales de honorarios y tampoco le ha pagado, y así, todo ese tipo de obligaciones. Para eso ya se acude a un proceso de ejecución colectiva. Normalmente lo que pasa es que cuando se llega a esa situación, el patrimonio del banco ni siquiera alcanza para responder ante los cuentavientes. Entonces ya esa ejecución colectiva que viene después prácticamente no sirve, porque ya todo el patrimonio en lo que existía y en lo que se pudo sirvió para cubrir todos los depósitos de los cuentavientes. Entonces ya algo que trasladar a la ejecución colectiva no hay. Caso típico, por ejemplo, el de la última exclusión de activos y pasivos que tuvimos, que fue la del Banco del Café. En ese caso, todavía el Fondo de Protección al Ahorro, o sea, el Estado, en pocas palabras, tuvo que poner dinero para poderle cubrir los depósitos a todos los cuentavientes. Entonces, por supuesto, sí existe un proceso de quiebra del banco, pero nunca se va a recuperar nada, porque no existió patrimonio que trasladara a esa ejecución. Gracias. Estamos entonces con la distinción entre ejecuciones singulares y colectivas. Entonces siempre en el tema de la distinción entre los tipos de ejecución, vamos a ver la situación por acá.
Bueno, entonces vamos a hablar sobre una clasificación de las ejecuciones singulares. Que no es, digamos, tanto una clasificación doctrinaria como una clasificación que para efectos del curso vamos a ver para facilitarles a ustedes más o menos entender cuál es el punto de partida para que vayamos viendo las ejecuciones singulares en particular. Entonces las ejecuciones singulares las podríamos clasificar básicamente de dos maneras. En principio, la imagen esta se las voy a poner en la página de la universidad. Lo que pasa es que no tenía sentido imprimírselas porque se me hace color la cosa esta, no tiene mucho sentido. Entonces se las voy a poner la imagen aquí en los elementos de apoyo de la página del curso. Entonces, digamos, las ejecuciones singulares las podríamos clasificar de dos maneras, basados en dos criterios de clasificación. El primero sería según el tipo de obligación que se va a reclamar. Y entonces, ahí podríamos dividir esto básicamente en obligaciones dinerarias y obligaciones no dinerarias. Si hiciéramos una estadística de los procesos de ejecución, pues veríamos sin lugar a dudas que las ejecuciones en virtud de las cuales lo que se busca es el cumplimiento de una obligación dineraria son la gran mayoría, de tal manera que el juicio ejecutivo y la ejecución en vía de premio son la gran mayoría de procesos de ejecución. De hecho, si fuéramos un poco más atrás en la estadística esta que hiciéramos, veríamos que los procesos de ejecución ocupan un buen porcentaje de los procesos que se tramitan en los tribunales. De lo que más tenemos en los tribunales son juicios ejecutivos de ejecuciones en vía de premio y también tal vez en ese grado de gran cantidad, primero ante juzgados civiles, tendríamos juicios sumarios relativos a arrendamiento o desocupación y juicios sumarios relacionados con tarjetas de crédito. Y después va bajando el número o la estadística de las cosas que se promueven, pero esto es de lo que más existe. Entonces, esa es otra razón por la cual es importante este curso, porque muchos de ustedes en su práctica profesional van a hacer por lo menos algunos procesos de ejecución y a lo mejor muchos procesos de ejecución. Si ustedes trabajan con un banco, por ejemplo, o llegan a trabajar con un banco, pues muy probablemente a esto se van a dedicar. O hay bufetes que se especializan en la recuperación de cartera y pues mucho de su trabajo es precisamente los procesos de ejecución. Entonces, como decíamos, estadísticamente más de lo que vemos son aquellas ejecuciones en las que se busca es el cumplimiento de una obligación dineraria, pero también hay ejecuciones en las que se busca el cumplimiento de una obligación no dineraria. Entonces recordarán ustedes que de conformidad con el derecho civil, el Código Civil dice que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer algo. Y entonces, básicamente, siguiendo esta idea, existe esta clasificación. Entonces, en cuanto a dar, podría ser dar dinero, que es las obligaciones dinerarias, y luego del lado de las obligaciones dinerarias estaría el dar cualquier otra cosa que no sea dinero, como que entregar un vehículo, entregar unas mercancías si no las entregué, etc. O el hacer algo o el no hacer algo. Eso sería lo que podría dar lugar a los procesos de ejecución, y como una cuestión particular pone por ahí la ley también el tema de la obligación de otorgar una escritura. Y luego el otro criterio de clasificación sería por el procedimiento, ya por los trámites procesales que se siguen para el cumplimiento de esa obligación, qué etapas y qué trámites tienen los distintos procesos de ejecución. Y entonces, básicamente ahí lo podríamos clasificar. Como les digo, esto no es una clasificación oficial, sino es algo que les pongo por aquí para clarificarles un poco el tema y más o menos hacer un mapa de cómo funciona la cosa. Entonces podríamos incluir primero lo que podríamos llamar un proceso de ejecución abreviado. Lo pongo entre comillas porque, como les digo, no es
una denominación que recoja la doctrina, ni mucho menos la ley, sino para, lo usamos nada más para distinguir el tema de que en esta primera categoría encontraríamos aquellos que son puros procesos de ejecución, porque lo que existe es nada más trámites de ejecución. Y por el otro lado encontraríamos lo que también, entre comillas, podríamos llamar como un procedimiento de ejecución con fase de conocimiento. De hecho, este tema de la fase de conocimiento sí lo trata mucho la doctrina. Se habla mucho de que el juicio ejecutivo es un híbrido entre un proceso de conocimiento y un proceso de ejecución, o que es un proceso que tiene una fase de conocimiento y una fase de ejecución. Al final, yo ni siquiera comparto mucho esta idea de la doctrina de decir que el proceso que el juicio ejecutivo tiene una fase de conocimiento, porque en realidad no es una fase de conocimiento lo que tiene. Cuando desarrollemos el tema del juicio ejecutivo, vamos a ver que, aunque existe una posibilidad más o menos amplia de defensa, y aunque el juez incluso resuelve a través de una sentencia esos mecanismos de defensa, o aún cuando no se ejerce algún mecanismo de defensa, el juez tiene que dictar una sentencia. En realidad, en la sentencia, el juez no se pronuncia sobre la existencia o inexistencia de un derecho o de una obligación, como pasa en un proceso de conocimiento. El juez lo que hace en la sentencia es pronunciar sobre si procede o no la ejecución. Entonces, el juez, si se promueve un juicio ejecutivo en mi contra, el juez en su sentencia no declara la existencia de la obligación ni me condena a mí a pagar una cantidad de dinero. Pues simplemente dice sí procede la ejecución. Y entonces sigamos adelante con los procesos, con los procedimientos de ejecución, con las etapas de la ejecución propiamente dicha. Entonces, más que existir una fase de ejecución, aquí lo que existe es una discusión bien amplia respecto a la procedencia o no de este trámite. Entonces, es básicamente como que si dividiéramos el tema de la admisión para su trámite. Digamos, si estuviéramos en presencia de un proceso de conocimiento, el juez lo que hace es, de entrada, recibe la demanda y emite una resolución en la que, si la demanda incumple algún requisito, la rechaza, que si cumple todos esos requisitos, le da trámite. Y se acabó la discusión respecto a la admisión de esa demanda. Ya luego, yo como demandado, si considero que el juez violó alguna norma jurídica, poder plantear una nulidad en contra de esa resolución. Por eso es toda la discusión que existe respecto a la admisión de la demanda. El juicio ejecutivo, más lo que se hace es como partir ese tema. Entonces el juez admite en principio para su trámite la ejecución si cumple los requisitos legales, por supuesto también la puede rechazar, pero la admite en principio si cumple los requisitos legales. Pero es una admisión, entre comillas, no definitiva, supeditada todavía a los mecanismos de defensa. Entonces, vemos qué pasa si el ejecutado ejerce o no, o hace uso o no de algún mecanismo de defensa, y según lo que haya pasado en el proceso, el juez emite una sentencia en donde dice, bueno, siempre sí seguimos adelante con los mecanismos de ejecución, o no, porque ya de lo que dijo el ejecutado, o aún sin defensa del ejecutado, yo como juez me di cuenta que en realidad en este caso no procedía a la ejecución, porque la cantidad no era líquida, porque la cantidad todavía no era exigible, o la razón que fuera. Entonces, pues teniendo en cuenta esas puntualizaciones, pues tendríamos esos dos criterios de clasificación: dividir los procesos de ejecución singular según la obligación, obligaciones dinerarias, obligaciones no dinerarias, y dividirlos según los trámites: una ejecución abreviada y una ejecución con una posibilidad más amplia de discusión sobre su procedencia. Y combinando esos dos criterios de clasificación, pues podemos ubicar aquí todos los procesos de ejecución singular que contempla el código. El código básicamente contempla 4 tipos de ejecuciones singulares: la ejecución en vía de previo, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales y las ejecuciones de sentencia. Entonces, haciendo esta combinación, podríamos ubicar aquí las cuestiones: la ejecución en vía de previo y la ejecución de sentencia. Como vemos aquí, existe entre estos dos circulitos un área de intersección. ¿Y por qué se da esto? Porque si regresamos al artículo 294 del código, por
supuesto, como les he dicho varias veces, todos esos temas los vamos a ver con detenimiento en su momento. Pero si regresamos al artículo 294 del Código, dice que procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, y el primero que existe es sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, si no se analiza adecuadamente el tema, parecería que todas las sentencias se ejecutan a través del procedimiento de la ejecución en vía de apremio. Pero siempre ese primer párrafo del artículo 294 establece algunos requisitos más para que proceda la vía de apremio. Entonces dice, cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traiga una aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces, si la sentencia no trae aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, en principio tendríamos que ver qué tipo de sentencia es, como para saber si va a haber o no un proceso de ejecución. Un proceso de ejecución de una sentencia se sigue en principio cuando es una sentencia de un proceso de conocimiento. ¿Sí? O sea, la sentencia de un proceso de ejecución, de un juicio ejecutivo, no inicia aparte un procedimiento de ejecución de esa sentencia, porque el mismo juicio ejecutivo tiene incorporados sus procedimientos de ejecución. Entonces tiene que ser una sentencia de un proceso de conocimiento, pero no de cualquier proceso de conocimiento, sino que tiene que ser de un proceso de conocimiento que sea de condena. Entonces las sentencias puramente declarativas y las sentencias constitutivas no se ejecutan, no se sigue un procedimiento de ejecución, sino que solo se toman algunas medidas administrativas para darle cumplimiento a lo que se haya resuelto. Así, por ejemplo, si se sigue un juicio de divorcio, no existe un procedimiento de ejecución de la sentencia de divorcio. Simplemente el juez le manda una certificación del registro civil de las personas para que cancele la partida de matrimonio y ahora la partida de divorcio, se acabó. Si se sigue un juicio de declaración de la unión de hecho, pues igual se manda la certificación al registro civil para que se opere la unión de hecho en el registro civil y se acabó. ¿Por qué? Porque en esos casos lo que se busca es una actividad de alguien más, de una autoridad administrativa, que es lo que va a servir para el cumplimiento de la sentencia. En cambio, cuando es una sentencia de condena, el juez dice, declara con lugar la demanda de daños y perjuicios y en consecuencia condena a fulano a pagarle a Mengano la cantidad de tanto concepto de daños y tal concepto de perjuicios. Entonces, en ese caso lo que queremos es una actividad del propio que fue demandado en ese proceso de conocimiento y que en la mayoría de casos no la va a cumplir voluntariamente. Y entonces se busca que a través del proceso de ejecución se le dé cumplimiento obligatorio. Entonces las sentencias esas que son de condena podrían contener la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, como en este caso los daños y perjuicios, por ejemplo. Pero también podrían ser sentencias de condena que tuvieran una obligación distinta. Por ejemplo, seguimos un juicio ordinario de reivindicación, pues declara con lugar la demanda y en consecuencia le ordena al demandado que me devuelva el bien inmueble que era objeto de la reivindicación. Entonces, en ese caso, tengo también una sentencia de condena que obliga al demandado a hacer algo, pero no es pagarle una cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo funciona la cosa aquí? Siempre que tengo una sentencia, yo promuevo una ejecución de sentencia. No importa qué tipo por supuesto una sentencia de condena, no importa qué tipo de condena es la que haya hecho el juez. Lo que pasa es que si esa condena es a pagar una cantidad de dinero que quiere exigir, el procedimiento es exactamente el de la ejecución de vía de apremio, no tiene alguna variante específica. En cambio, si la obligación consiste en algo distinto, pues hay por ahí algunas estipulaciones especiales en la ley en función de a qué es aquello a lo que fue condenada la persona. Entonces, en esta parte aquí intermedia que abarca a la vez la ejecución en vía de apremio y la ejecución de sentencia, dice aquí, creo que es color, pero dice ejecuciones de sentencias en que se ordene el pago de una suma de dinero. Esas comparten
hecho de que el trámite es exactamente el mismo que el de una ejecución en vía de previo, bajo el nombre de ejecución de sentencia. Luego tenemos en las obligaciones que son dinerarias, pero que tienen un desarrollo más amplio de la discusión, el juicio ejecutivo, y aquellas obligaciones que son no dinerarias, pero que tienen esa fase más amplia de discusión. Tenemos las ejecuciones especiales. Entonces, la idea aquí es en principio tener claro que existen como dos grandes trámites diferenciados que pudiéramos tener en materia de ejecuciones singulares. Uno, que es el de la ejecución en vía de previo, que son puros procedimientos de ejecución, y el otro, que es el del juicio ejecutivo, donde además tenemos una posibilidad más amplia de discutir si la ejecución procedía o no, y en función de eso tener que llegar hasta que el juez dicte una sentencia en la cual, antes de que los procedimientos de ejecución propiamente dicho se hayan montado, el juez decide en definitiva si la ejecución procedía o no. Y entonces esa sería la clasificación de las ejecuciones singulares. Entonces, ¿hay alguna duda hasta el momento? Víctor, aprendí lo de ese punto de la intersección. Quiere decir que entonces la ejecución en la vía de apremio y la ejecución de sentencia pueden ser de obligaciones dinerarias y no dinerarias. No. Vamos a ver. La ejecución en vía de apremio, dentro de los títulos que permiten acudir a la ejecución en vía de apremio, dice el código: sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene una sentencia, obviamente, como dijimos que es una sentencia de condena, puede iniciar un procedimiento de ejecución de esa sentencia. Entonces el código dice: esa sentencia le permite a usted acudir a la vía de apremio siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Todos los títulos para la vía de apremio tienen que cumplir los requisitos de que la obligación que se reclama sea líquida, sea exigible. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con el juicio ejecutivo. Es decir, siempre que el título ejecutivo lo que contiene es una obligación dineraria, el requisito para que proceda la ejecución es que esa cantidad de dinero sea líquida, sea exigible. Entonces, lo mismo pasa en la ejecución en vía de apremio con todos sus títulos, incluyendo la sentencia. Entonces, si la sentencia tiene contiene la obligación de pagar una cantidad de dinero que es líquida y es exigible, la ley le dice: usted puede acudir a la ejecución en vía de apremio. ¿Sí? Eso por una parte, ahí no está todavía toda la respuesta al tema. Dejemos por el momento esto de lado y veamos lo que más adelante establece la ley. La ley establece un procedimiento de ejecución de sentencias. ¿Sí? Entonces establece pues que las sentencias tienen la categoría de título ejecutivo y que se pueden ejercitar ciertos procedimientos para obligar al que fue demandado a que cumpla esa sentencia. Entonces, la sentencia puede tener, su contenido puede ser el de ordenarle al demandado que pague una cierta cantidad de dinero, pero también puede ser cualquier otra cosa, que haga algo, que deje de hacer algo, o que entregue algún otro tipo de bien que no sea dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una sentencia y la quiere ejecutar, siempre usted lo que promueve es un proceso de ejecución bajo el título de ejecución de sentencia. Siempre. No importa cuál sea la obligación, no importa si era dar algo, hacer algo, no hacer algo o pagar una cantidad de dinero. Siempre lo promueve usted bajo el título de ejecución de sentencia. Pero si esa obligación consistía en pagar una cantidad de dinero que sea líquida y exigible,
usted sigue exactamente el trámite de la ejecución en vía de premio, sin un pedacito más, sin un pedacito menos, exactamente ese trámite, solo que bajo la denominación de ejecución de sentencia. Y si es algún otro tipo de obligación, la ley tiene unas disposiciones particulares. Entonces, por ejemplo, que si en la sentencia se ordenó poner al demandante en posesión de un bien, pues entonces se le va a fijar un plazo al demandado para que cumpla, etc. La ley tiene unas disposiciones para los otros tipos de obligaciones. Entonces, siempre va a ser una ejecución de sentencia, pero cuando la obligación contenida en las sentencias de pagar una cantidad de dinero que es líquida y exigible, comparte con la ejecución de un vía de premio el tema de que el trámite es exactamente ese, solo que bajo el nombre de ejecución de sentencia. Gracias. Igual, insisto, eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Perdón, primero está. O sea, por ejemplo, en una sentencia que contiene el pago de daños y servicios en dinero, para ejecutar esa sentencia sería una ejecución en vía de premio. Entonces, bajo el nombre de ejecución de sentencia, pero es el procedimiento de la ejecución de vía de premio. Mira, nos vamos bien. ¿Sí? Y usted, para hacer la diferencia a la hora de presentar su demanda, el encabezado la identifique como ejecución de sentencia en la vía de apremio. Ejecución de sentencia. Ya el contenido de la demanda, el mismo contenido es el que determina que es en la vía de apremio. Sí, porque ahí a lo que estamos haciendo referencia aquí es únicamente que los trámites que seguimos son exactamente los de la ejecución en vía de premio, no tiene alguna especialidad del trámite. Esto, como les digo, les va a quedar más claro que ya a continuación vamos a empezar a ver el trámite de la ejecución en vía de premio, y entonces pues cuando se trata de una sentencia que tiene la obligación de pagar una cantidad de dinero que seguimos exactamente ese trámite. No hay alguna disposición particular, como si las hay cuando son sentencias en las que la obligación es algo distinto. ¿Tú querías hacer? ¿Vemos dudas? Entonces vayamos viendo ya estos procedimientos de ejecución particular. Primero lo que vamos a hablar, como decíamos al inicio, es de la ejecución de apremio. Gracias. Bueno, pues entonces la ejecución en vía de apremio. Pues antes de ver el procedimiento, hablemos algo, les voy a enseñar algo sobre la procedencia de la ejecución en vía de apremio. Pues ahora sí, detengámonos un poco en los documentos a los que la ley les atribuye la categoría de título ejecutivo para acudir a este procedimiento de ejecución. Dice el artículo 294, procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquido exigible. Entonces tenemos tres requisitos que son generales para todos estos títulos. Deben contener la obligación de pagar una cantidad de dinero. Si no es una cantidad de dinero, podrá ser cualquier otro procedimiento de ejecución en una vía de apremio. Para hacer una ejecución de sentencia o para hacer una ejecución especial. El juicio ejecutivo también se refiere a una cantidad de dinero. Y luego, a esa cantidad de dinero tiene que tener dos características: ser líquida y ser exigible. El ser líquida, de lo que se trata, es de que esté claramente determinada, que esté expresada en una cifra numérica. Si
simplemente el juez condena a alguien a pagarle daños y perjuicios a otra persona, pero no dice a cuánto ascienden los daños y a cuánto ascienden los perjuicios, esa sentencia en esas condiciones no es ejecutable. Aunque la ley no lo dice expresamente, en esos casos lo que se hace es un procedimiento para liquidar la obligación, que al final de cuentas el resultado de ese procedimiento ya no está contenido en una sentencia, sino está contenido en un auto. Entonces, estrictamente la ley no nos da una solución y parecería no haber una solución específica contemplada en la ley, pero sí se admite en la práctica. Entonces, seguimos un procedimiento para liquidar esa sentencia, para tener ya una cantidad específicamente determinada y entonces así poder iniciar el procedimiento de ejecución de la sentencia. Un típico ejemplo de eso lo podríamos encontrar cuando es un juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Entonces, digo yo, a mí este señor me debe las rentas desde junio del año pasado y sigue ocupando el inmueble. Entonces, quiero que desocupe el inmueble y además que me paguen mis rentas desde junio del año pasado hasta que sea efectiva la desocupación. Y seguimos el procedimiento hasta sentencia. Entonces, como ustedes recordarán de su curso del semestre pasado, en este tipo de juicios sumarios ya la ley contempla unos ciertos mecanismos propios del juicio sumario para hacer efectiva la orden de desocupación que emita el juez. Entonces, en cuanto a esa parte, no sigo una ejecución de sentencia, no tengo que seguir una ejecución de sentencia para que el juez le fije el plazo demandado y que luego el lanzamiento, etcétera, porque eso ya está comprendido dentro de las fases del propio juicio sumario. Pero para la parte del cobro de rentas, sí, eventualmente tendría que seguir una ejecución de la sentencia. Entonces, nuestro ejemplo es: me debe la renta desde junio del año pasado. Yo promuevo mi demandador, pero él sigue ocupando el inmueble. Entonces, todavía no sabemos hasta cuándo va a prolongarse esa situación. Solo sabemos cuál es el momento de inicio. Sabemos cuánto es el monto de las rentas, digamos 5,000 quetzales al mes, pero no sabemos hasta cuándo. Supongamos que el proceso dura en su tramitación 2 años, todo el 2015, todo el 2016. A finales del 2016, el juez dictó una sentencia en donde dice: declara con lugar la demanda, ordena la desocupación del inmueble, le fija plazos demandados, etc. Y además lo condena a pagar las rentas atrasadas. El demandado sigue ocupando el inmueble, todavía no sabemos hasta cuándo va a durar esa situación. Y entonces el juez en su sentencia dice: lo condena a pagar las rentas a partir de junio del año 2014 hasta que sea efectiva la desocupación, a razón de 5,000 quetzales al mes. Y entonces seguimos los procedimientos propios de la desocupación, que si los 15, 30 o 40 días para que desocupe según el caso, que si no desocupado, que entonces pedimos el lanzamiento, que el lanzamiento es efectivo. Y supongamos que esa situación se prolonga hasta marzo del 2017. Entonces ahora ya tengo mi punto de partida, que era junio del 2014. Tengo mi punto de finalización de esa obligación, que es marzo del 2017. Y sé que las rentas las tienen que pagar a razón de 5,000 quetzales al mes. Pero eso no es la sentencia. La sentencia no tiene una obligación de pagar una cantidad de dinero líquido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sigo un incidente para que en un auto el juez declare que, como tenía que pagar una renta de junio del 2014 a marzo del 2017, que esos son, ¿qué serán? 33 meses, a razón de 5,000 quetzales al mes, entonces esos son 165,000 quetzales. Y entonces ahora ya tengo una cantidad de dinero líquido, aunque no está contenida en la sentencia, en la práctica se admite. Entonces ya mi título es lo que se llama un título integrado, una integración del título ejecutivo. Ya no es solo la sentencia desnuda como la tenía al principio, sino la complemento con ese auto de la liquidación, y entonces sentencia más auto sí ya tiene una cantidad de dinero líquido, y entonces puedo iniciar el proceso de ejecución. En otros casos podría estar ya específicamente determinada en la sentencia la cantidad, que es, si se recuerdan los que estuvieron conmigo el semestre pasado, lo que les decía que uno siempre debería buscar. El artículo 150 de la ley del organismo judicial dice: cuando hubiera condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. Esa es
la primera opción que debe buscarse. Ya solo si no se puede, pues la misma norma nos da otro par de opciones. Entonces dice, de no ser posible, se establecerá por lo menos, según hubiera sido pedido, las bases como regla a las cuales debe hacerse la liquidación de incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil Mercantil para prueba de expertos. Entonces ya me da ahí la norma, en caso de que no se pueda establecer en la sentencia, me da la norma cuál es el mecanismo para hacer la liquidación. Pero si sí se podía determinar en la sentencia, por ejemplo, es un juicio de daños y perjuicios en el que ya los daños que me causó esta persona están determinados, se pueden cuantificar, lo mismo pasa con los perjuicios, y entonces yo ya puedo pedir que en sentencia lo condenen a pagar 500,000 quetzales en concepto de daños más 200,000 quetzales en concepto de perjuicios, y lo pruebo en el proceso, pues entonces el juez dirá, declara con lugar la demanda, condena a fulano a pagar a favor de Mengano la cantidad de 500,000 quetzales en concepto de daños y de 200,000 quetzales en concepto de perjuicio. Entonces ahí sí ya la propia sentencia contiene la obligación de pagar la cantidad de dinero líquido. Entonces, en uno u otro caso, siempre necesito una cantidad determinada en una cifra monetaria. De lo contrario, no procede la ejecución de la sentencia. Luego, y lo mismo pasa con todos los demás títulos. Y luego, me dice la norma que el otro requisito que tiene que cumplir esa cantidad de dinero es que sea exigible. Hay dos circunstancias que podrían afectar la exigibilidad de la obligación. Un plazo que no se ha cumplido, que no se ha vencido, perdón, o una condición que no se ha cumplido. Entonces, en la sentencia es un poco más difícil que pase, porque normalmente el juez en su sentencia ni siquiera fija un plazo. Técnicamente, y digamos, tratando de proteger uno más sus intereses cuando uno promueve la demanda, en un proceso de conocimiento, siempre debería tratar de pedirle al juez que le fije un plazo al demandado para cumplir la obligación. Entonces, es una demanda de daños y perjuicios que lo condena a pagar tanto el concepto de daños y tanto el concepto de perjuicios, fijándole para el efecto el plazo de 3 días a partir de que la sentencia quede firme, por ejemplo. Entonces, como para tener más claro el tema de que en qué momento la obligación se vuelve exigible. Entonces, cuando el juez fija un plazo en su sentencia, el plazo normalmente es bien breve, 3 días, 5 días, 10 días, etc. En las sentencias no tenemos problema con eso de los plazos. Con los otros títulos ejecutivos sí podríamos tener algún problema con los plazos. Por ejemplo, dice que son títulos ejecutivos los créditos hipotecarios. Entonces, si yo adquiero una deuda con un banco y le doy en garantía un bien inmueble, doy una hipoteca sobre ese bien inmueble, y se establece que el plazo que yo tengo para cumplir la obligación es de 5 años, luego resulta que el banco no me podría reclamar antes de que vence ese plazo de la obligación, no podría iniciar ejecución en mi contra si no ha vencido el plazo. Por supuesto que saben ustedes que en los contratos se pueden establecer circunstancias en virtud de las cuales el plazo se puede dar por vencido anticipadamente, pero entonces la situación sería exactamente la misma. Como se produjo esta circunstancia, el plazo se dio por vencido anticipadamente, y entonces en este momento que promueve la ejecución, el plazo está vencido, porque se dieron ciertas circunstancias que permitieron tenerlo por vencido antes de lo que finalmente se había adoptado. Pero siempre es necesario que el plazo esté vencido, ya sea porque realmente se venció el plazo que se estipuló al principio, o porque por alguna razón se puede dar por vencido de forma anticipada, si no, la obligación no es exigible. Y lo mismo pasa con las condiciones. Yo me reconocí deudor de fulano siempre y cuando se cumpliera cierta condición. Yo apuesto aquí como el joven que Guatemala no va a clasificar en esta cuestión de la sub-20 que está actualmente, y entonces me reconozco deudor de él por la cantidad de 100,000 quetzales siempre y cuando se cumpla la condición de que Guatemala clasifique a esa cuestión. Entonces, digamos, en este momento que todavía no se sabe si va a clasificar o no, la condición no se cumplió, por lo tanto la obligación no es exigible. Cuando clasifique, la obligación se cumplió. La condición, perdón, se cumplió, la obligación se vuelve exigible.
Y eso, por ponerles algún ejemplo, recordarán ustedes que como condición se puede estipular cualquier cosa que a las partes se les ocurra, siempre y cuando no esté expresamente prohibida por la ley. Entonces, si es una obligación sujeta a condición, siempre la condición, por supuesto condición suspensiva, siempre la condición tiene que haberse cumplido para que la obligación se pueda exigir y por lo tanto esté cumplido ese segundo requisito. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. Y entonces ya nos da la ley un listado de cuáles son los documentos que me permiten acudir a la ejecución en vía de premio siempre que se cumplan esos tres requisitos. Tenga la obligación de pagar una cantidad de dinero, que esa cantidad de dinero sea líquida y que esa cantidad de dinero sea exigible. Entonces dice primero sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Insistimos de lo que hablábamos en la clasificación anterior. Aquí hablamos solo de sentencias que tengan la obligación de pagar una cantidad de dinero, como esa de las rentas o la otra de los daños y perjuicios, etc. Las sentencias en las cuales se condena el demandado a pagar una cantidad de dinero son ejecutables. De hecho, hay sentencias específicamente en el caso de las sentencias que se refieren a obligaciones alimenticias, que en el fondo contienen la obligación de pagar una cantidad de dinero, pero es la obligación de pagar una cantidad de dinero que no es líquido, y a pesar de eso se admiten las ejecuciones en la práctica. ¿Por qué? A mí me demandan en juicio oral de fijación de pensión alimenticia y me dicen, declara con lugar la demanda, en consecuencia condena a Roberto Alonso a pagar a favor de fulano la cantidad de 10,000 quetzales mensuales en concepto de pensión alimenticia, y yo cumplo con esa obligación durante un año. Pasado un año dejo de cumplir con la obligación y me mantengo en esa situación 6 meses. Entonces el alimentista me demanda y dice, en esta sentencia condenaron a este fulano a pagarme estas pensiones alimenticias, y actualmente no me ha pagado las pensiones alimenticias desde julio del año 2014. Entonces reclamo las pensiones alimenticias de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014 a razón de 10,000 quetzales al mes. La sentencia dice cuánto tengo que pagar al mes. La sentencia no dice que yo debo esos meses, ni si los debo o no los debo, ni si los pagué o no los pagué. Entonces, en estricto sentido, esas sentencias no cumplen ese requisito. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una sentencia de divorcio, cuando en la sentencia de divorcio se fija una pensión alimenticia. Solo con la sentencia no se puede saber qué pensiones alimenticias están cubiertas o no. En la práctica se admite así la ejecución de esas sentencias. Pero siempre hablamos de una sentencia que contenga la obligación de pagar una cantidad de dinero para que proceda la ejecución en vía de premio. Como decíamos, cuando se trata de una sentencia, seguimos todo el trámite de la ejecución en vía de premio, pero el título es ejecución de sentencia. Luego, dice, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Aquí recordemos que el recurso de casación ya no procede en contra de los laudos arbitrales, es un montón de hechos, a partir de que entró en vigencia la ley de arbitraje hace 20 años. Entonces, la ley de arbitraje establece el recurso de revisión como único recurso en contra de los laudos arbitrales. Entonces, aquí podríamos seguir dos criterios. Podríamos decir, como la ley establece un laudo arbitral no pendiente de recurso de casación, no está haciendo, y el recurso de casación ya no existe en materia de laudos arbitrales, pues, y la norma no hace referencia al recurso de revisión, pues simplemente como el laudo arbitral se acabó, yo puedo iniciar mi ejecución en vía de premio. O podríamos seguir el criterio de decir, bueno, ya no existe el recurso de casación, pero sí el de revisión, entonces me espero el tema del recurso de revisión. Yo por seguridad me inclinaría más por este segundo criterio, es decir, ahora espero que pase el plazo para el planteamiento del recurso de revisión, o si se planteó el recurso de revisión que acabe su trámite, y hasta entonces iniciar la ejecución en vía de premio. Luego dice créditos hipotecarios. Como decíamos hace un momento, estos se constituyen a través de una escritura pública, y entonces serían el testimonio de esa escritura pública lo que serviría para promover la ejecución. De hecho, el código en esta materia
cuando enumera los títulos ejecutivos es un poco desordenado. En que de lo que estamos hablando aquí es del título ejecutivo, y el título ejecutivo, como dijimos, es que en líneas generales, ¿qué es un título ejecutivo? Es un documento. Olvidándonos de los demás, gracias. El título ejecutivo es un documento. Entonces, las normas estas, el artículo 294 y el 327, a veces se supone que está hablando del título ejecutivo, a veces efectivamente hacen referencia al documento, pero en otros casos hacen referencia al contenido del documento, no al documento en sí. Entonces, por ejemplo, aquí cuando dice créditos hipotecarios, un crédito hipotecario no es un documento, hay una escritura pública que contiene un crédito hipotecario, y es más, lo que me sirve de título ejecutivo, ustedes sabrán, no es la escritura pública, porque no la puedo sacar con protocolo notario, sino que tienen que tener un testimonio que además esté relacionado con lo que dice. Entonces, a diferencia de eso, hay otros casos en los que sí hacen referencia al documento. Por ejemplo, cuando en el artículo 327 dice los testimonios de las escrituras públicas, entonces ahí sí está efectivamente haciendo referencia al documento, cumpliendo con referirse al título ejecutivo. De hecho, el primero que vimos, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ahí, como vamos a ver cuando desarrollemos el tema, a veces mi título ejecutivo es la propia sentencia, pero a veces es una certificación de esa sentencia, porque la misma ley le dice, usted cuando ejecuta una sentencia puede promover su ejecución en el mismo proceso, caso en el cual no necesito más, el título ejecutivo ya está ahí en el expediente y es la sentencia, el original de la sentencia, pero también dice, puede pedir una certificación de esa sentencia e iniciar un expediente independiente. Entonces, en ese caso, el título ejecutivo ya no es la sentencia, sino la certificación de la sentencia. Entonces, siempre hay que hacer esa como adecuación en materia de títulos ejecutivos, que no necesariamente va a ser de la forma exacta que lo establece el código, que va a ser nuestro título ejecutivo. Entonces, dice créditos hipotecarios, como decíamos aquí, sería el testimonio de la escritura pública a través de la cual se haya constituido el crédito garantizado con hipoteca, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Aquí sí sería el propio documento. Los créditos prendarios, ese tema, a raíz de la ley de garantías mobiliarias, se vuelve bastante escabroso. Más adelante, después de que salgamos del proceso de ejecución en vía de apremio propiamente dicho, vamos a hablar de qué pasa actualmente con esta ley de garantías mobiliarias. Luego dice transacción celebrada en escritura pública, y finalmente el convenio celebrado en juicio. Esta de convenio celebrado en juicio, básicamente de lo que se trata es que las partes durante el proceso y dentro del proceso podrían llegar a dirimir sus controversias, básicamente a celebrar una transacción, pero una transacción que no la hagan ellos por separado y luego se la presenten al juez, sino que la celebren con el juez y que el juez se las apruebe. En líneas generales, el artículo 97 del Código establece esa facultad para el juez de convocar a las partes a una conciliación. Entonces dice, los tribunales podrán de oficio o instancia de parte citar conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez presidente del tribunal, en su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a notar de oficio el acta en los registros respectivos. Entonces, en este caso, estaríamos en presencia de un convenio celebrado en juicio, que, como decimos, es una facultad general que tiene el juez en cualquier proceso, y aunque no se lo pida, llamar a las partes, se ponen de acuerdo. Si no, pues no, seguimos adelante con el juicio. Si se ponen de acuerdo, pues entonces ya tenemos un convenio celebrado en juicio. Y luego recordarán ustedes de su curso del semestre pasado que en el juicio oral, una etapa, en la primera audiencia del juicio oral, es una etapa de conciliación. El juicio oral siempre es obligatorio que el juez intente proponerles fórmulas de conciliación a las partes. Y si las partes aceptan alguna fórmula de conciliación, pues pasa más o menos lo mismo que decía por acá esta norma. Entonces dice,
el artículo 203. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará abrir a las partes proponiendo las fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que conviene, siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las que sean no comprendidas en el acuerdo. Entonces, igual aquí, si las partes aceptan esas fórmulas de conciliación que les propone el juez, o entre ellas encuentran alguna otra fórmula de conciliación y dentro del proceso se ponen de acuerdo para dirimir esa controversia y el juez se las aprueba, pues entonces tendremos nuevamente un convenio celebrado, un juicio que me va a permitir acudir a la ejecución inmediata de premio. ¿Dudas? Bonos de reservas hipotecarias y sus cupones. Ajá. No me encantaría que sean los cupones. Mira, pues, lo que pasa es que las cédulas hipotecarias específicamente, en los bonos lo que ocurre es que normalmente hay por ahí una norma en el Código de Comercio que se refiere genéricamente a los bonos, y en la ley de bancos anterior, la ley de bancos, había un decreto viejo, que era el decreto 315, creo yo. Luego, en el año 2002, se emitió una ley de bancos, que creo que fue el decreto 4/2002. Solo estuvo en vigencia como un mes o una cosa por el estilo, porque los bancos estaban en desacuerdo con varias disposiciones de la ley. La derogaron y emitieron la actual ley de bancos. Entonces, no el 4/2002, sino el anterior, ese que creo que era el 315, ese sí tenía un desarrollo respecto a la regulación de los bonos. La actual ley de bancos no lo tiene. Los bancos sí emiten bonos, pero básicamente la regulación que existe es con cada emisión de bonos, la autorización que le da la Junta Monetaria al banco para emitir esos bonos. Ahora, las cédulas hipotecarias sí están contempladas expresamente en el Código Civil y hay algunos artículos que desarrollan el tema. Entonces dice que en una cédula hipotecaria usted, como normalmente se establece que el deudor va a pagar intereses, entonces en las cédulas hipotecarias pueden haber cupones para el cobro de intereses, que básicamente de lo que se trata es que son pedacitos del propio título. Entonces, si esto es su cédula hipotecaria y se estableció que durante la vigencia del plazo de la obligación usted iba a poder cobrar 5 veces intereses, entonces físicamente lo que pasa es que el título está así como punteado, quedan los papeles como para que uno lo pueda romper, como los timbres, exacto. Y entonces usted, cuando le toca cobrar este primer llamamiento al pago de intereses, lo que hace es rompe por acá, tiene su cupón y va a cobrar sus intereses. Y lo mismo con cada uno de esos. Entonces, los cupones esos sirven, y esos son los cupones, entonces esos cupones sirven como título ejecutivo o la propia cédula hipotecaria, que es la que se refiere a la obligación principal. ¿Alguien más? Y ese puede que sea de todos los cupones de los 5 le pagan 4 y solo le queda, solo ejecuta 1. Exacto. O incluso pudiera ser que usted, sin esperar a ver qué pasa con lo demás, a lo mejor no se estableció que ante el incumplimiento de un pago de intereses usted pudiera dar por vencida toda la obligación, pero este cupón ya lo puede cobrar, puede iniciar su ejecución. Si valiera la pena, entonces podría iniciar su ejecución por eso, nada más. Exacto. Bueno, entonces si no hay más dudas, los veo el próximo martes.